Varios aspectos clave encima de la mesa también para los ejecutivos. Uno de ellos es el coronavirus, enseguida entraremos con César Carballo a ver todos los detalles de la situación actual. El otro, todo el cambio tecnológico y la regulación. Una de las últimas publicaciones que ha hecho Llorente y Cuenca, que nos llegó apenas hace unos días, 10 retos tecnológicos, sociales y políticos con una visión regulatoria de Roger Montañola y de Ignasi Belda. Va a centrar nuestra atención para ver cómo la tecnología y la regulación van de la mano en este momento, con esos, como dice Roger e Ignasi, 10 retos tecnológicos, sociales y políticos que están encima de la mesa en estos momentos. 8:21, Roger Montañola, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, nos llegó este libro clave que ahora muchos ejecutivos están mirando para intentar entender la regulación y el movimiento tecnológico. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son esos retos? Y sobre todo, ¿qué deben tener las empresas encima de la mesa como clave fundamental para afrontar el cambio tecnológico y sus aspectos sociales y políticos? Bien, lo que hemos visto es que hay un cambio exponencial y sistémico, es decir, que hay muchas nuevas tecnologías que van a producir cambios sistémicos que se están desarrollando al mismo momento, y esto implica que solo que algunas de ellas en los próximos 10, 20 años pues se popularicen, van a generar cambios enormes, tanto a nivel individual como sociedad. Es decir, las empresas sí que van a tener, yo creo, capacidad para adaptarse a ello, pero no tanto las instituciones, y aquí es donde viene el problema, que no solo que las instituciones puedan regular tarde, sino que probablemente no van a tener la competencia o la capacidad para regular cosas que son profundamente globales, computación cuántica, mayor desarrollo de la inteligencia artificial, derivadas de la nueva alimentación que va a existir. Vamos ahora a hablar, ¿no? Pero fijamos que solo que la carne de laboratorio, llamada así, se popularice, ¿qué hacemos con el sector primario? Solo es uno de los temas que tratamos en el libro, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hablamos es que la velocidad del cambio es tan alta que los individuos apenas vamos a tener la capacidad para seguir, digamos, el ritmo de popularización de estas nuevas tecnologías, pero difícilmente las entidades públicas, las administraciones van a tener la capacidad de ponerles coto, con lo cual digamos que vamos a llegar a un escenario bastante complicado por lo que a esto se refiere. Es uno de los primeros temas, la singularidad, ¿no? Y cómo ese proceso en el que las mismas máquinas van haciendo los avances y ya la parte humana va dejando de generar nuevos avances tecnológicos, pone también en jaque gran parte de la regulación. ¿Cómo veis que esa computación cuántica y esa singularidad tecnológica pueda dificultar también a los estados el movimiento hacia una regulación mayor? Bueno, precisamente tú lo has nombrado, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de la singularidad hasta hace poco tiempo, lo hablamos con computación tradicional, por decirlo así. En el momento que la cuántica entra en juego, esto ya entramos a otro nivel, ¿no? China lo anunció el otro día, IBM, es decir, se están ya presentando ordenadores que tienen unas capacidades inimaginables, ¿no? Claro, esto tiene consecuencias, como muy bien dices, sobre este llamado momento de la singularidad, al que además han alertado desde en su día Stephen Hawking, Elon Musk y mucha gente. Es decir, que las máquinas tengan la capacidad, digamos, de aprender de ellas mismas, pues llegará a un punto que nos pueden superar, ¿no? Y esto genera derivadas, desde muchos puntos de vista también éticos y morales, pero lo más relevante es lo siguiente. Si decidimos ponerle coto, pongamos que la Unión Europea dice que se puede llegar hasta cierto punto, por dar un ejemplo, y los Estados Unidos, y imaginando mucho que China también, si un pequeño estado del Pacífico decide que ahí sí que se puede hacer lo que se quiera, el impacto de lo que ahí se haga a nivel computacional va a ser en todo el mundo. Con lo cual, nuestra señal de alerta es que en el momento más global de nuestra historia, tenemos la regulación o las instituciones globales más débiles de los últimos años. Es decir, la ONU a día de hoy no tiene la capacidad real para decirle a las grandes potencias que tienen que ir para un sitio o para otro, ¿no? Con lo cual, el tema de la singularidad, de hecho, es el primer capítulo precisamente porque representa, a nuestro entender, el mayor reto potencial al que nos vamos a tener que afrontar. Otro de los puntos clave es ver la sostenibilidad y ver esos criterios ESG, cómo se van comportando para las empresas. ¿Qué afección van a tener también este desarrollo, estos retos tecnológicos a la hora de ver la sostenibilidad del planeta? Bueno, yo soy un poco más optimista. Es decir, hace ya pues casi 2 siglos Malthus decía que el planeta no era sostenible por el mero hecho de que cada vez había más habitantes
y había menos recursos para que estos se alimentaran, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues desarrollando tecnológicamente, en este caso la agricultura, la ganadería, siendo mejores. Yo creo que el cambio climático, que es el mayor reto, probablemente uno de los dos mayores retos, en mi opinión, que tenemos como sociedades, va también a ver que en los próximos años van a existir desarrollos tecnológicos que van a permitir combatirlo de algún modo. Nosotros hablamos de la fusión nuclear, por ejemplo. La fusión nuclear fría a día de hoy no existe, pero puede existir en 15, 20 años. Hay proyectos como el ITER, con sede en Barcelona, y que digamos que han participado pues la Unión Europea y las principales potencias mundiales, que tienen como objetivo la creación de una central de fusión fría. Si esto es así, pues estaremos delante de otro escenario por lo que se refiere al mundo de la energía y sus derivadas con el cambio climático, ¿no? Con lo cual, aquí sí que hay un punto de que el avance de la necesidad de combatir algo también agudiza la capacidad de ingenio del ser humano, y esto lo vemos, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, en este sentido la sostenibilidad es evidentemente desde una perspectiva social pues un reto enorme, también a nivel empresarial, como bien comentabas, por el mero hecho de que se tienen que cumplir una serie de cuestiones, pero claro, lo importante es ver la foto grande, que nosotros llevemos a cabo acciones que son positivas en este sentido, pues suma, seguro, pero no es suficiente. Para que sea suficiente, aquí los grandes players, digamos, son los que tienen que tener la capacidad de cambio, ¿no? Con lo cual, en este sentido, nosotros proponemos fórmulas que no nos las hemos inventado nosotros, que ya están en desarrollo, pero que creemos que va a tener un impacto sistémico. Si esto existe, esta fusión nuclear fría, estaremos hablando de un mundo completamente diferente del que conocemos hoy. Capítulos que a mí más me ha llamado la atención al leer el libro es el tema de la alimentación y cómo señaláis la importancia que tiene para el sector primario lo que pueda producirse en cuanto a creación, por ejemplo, de carne artificial y la popularización, porque dejaría al sector primario en una situación en la que la cantidad de competidores que le entran al mercado es muy potente y el cambio en las estructuras y en los hábitos del consumidor, si eso llega a popularizarse, cambiaría y mucho la industria, una de las industrias que ahora mismo para algunos países es fundamental. ¿Cómo veis el sector y sobre todo qué consecuencias podéis ver o podéis atisbar también en regulación sobre este aspecto? Mira, el sector, tenemos la suerte de colaborar con parte del sector desde Llorente de Cuenca, y con lo cual es un debate que ya se tiene, ¿no? Claro, es que estamos hablando de algo que es profundo y sistémico. Desde que el ser humano existe, come carne porque los cazadores iban detrás de los animales a matarlos para posteriormente comérselos. Estamos hablando de un escenario donde uno se puede comer lo mismo que te da un animal sin tener que matar a un animal. Todo el proceso que existe en el mundo de la ganadería, la distribución, comercialmente, etcétera, etcétera. Si yo puedo producir mi hamburguesa, o la pueden producir en el piso de abajo en un laboratorio, mi hamburguesa, mi chuletón o mi butifarra, lo que sea, ¿para qué voy a consumir algo que necesita todo este proceso? Sí, tengo que matar a un animal y pongamos que tengo una visión animalista de la vida, con lo cual si puedo evitar la muerte de un ser vivo, lo evito. Dos, a nivel de costes de transporte, etcétera, etcétera, es que un chuletón llegue a nuestra mesa tiene, como conocéis muy bien, un proceso costoso y largo, ¿no? Estamos hablando de que si esto se produce realmente sistémico, y esto existe a día de hoy, ya se han producido carne de laboratorio, por decirlo así. Esto no estoy hablando, que la gente no se confunda, de las clásicas hamburguesas vegetales que parecen hamburguesas pero que son de vegetales. No, estoy hablando de carne. Con lo cual, este escenario es que tiene un impacto enorme. Estamos hablando de que en 10, 15, 20 años el sector primario o la ganadería podría estar en una situación de absoluta decadencia. Y yo espero que no, pero esto es un escenario que tenemos que prever, y sobre todo desde nuestro punto de vista, y esto sí que el libro pone mucho énfasis, lo más relevante es que nuestros representantes públicos sean conscientes de que este reto está aquí delante y que, en consecuencia, se preparen para todos los escenarios necesarios que se puedan producir para que no nos pille literalmente el toro, ¿no? Y para terminar, ¿cómo veis el tema de gobernanza global, que también en el libro tiene un aspecto muy importante?
Bueno, de nuevo aquí somos un poco, no somos especialmente optimistas por una razón, ¿no? Porque, como hemos visto, todos estos retos, ¿qué tienen en común? La tecnología, el ámbito de la singularidad que hablamos anteriormente, la inteligencia artificial, el cambio climático, la modificación genética de seres humanos, que es una cuestión que también puede estar al orden del día. Todas estas cuestiones tienen sentido si se regulan de forma uniforme en todo el mundo. La pregunta es, ¿y quién tiene la capacidad de regular de forma uniforme en todo el mundo? La respuesta quizás sería la ONU. Pues permite que lo ponga en duda, porque ya hemos visto que su capacidad de incidencia y de ejecución real es muy baja, ¿no? Con lo cual, nuestra señal de alerta es, oiga, todas estas cuestiones funcionarán, se podrán regular, se podrán controlar, en el buen sentido de la palabra, del control, siempre que las instituciones globales, siempre que haya una regulación que sea común para todos. En el momento en que esto no sea así, se van a generar escenarios en los cuales la capacidad de creación de riqueza que puede producir que un Estado pueda modificar genéticamente a sus habitantes, por ejemplo, o que se puedan desarrollar experimentos con la inteligencia artificial a niveles más avanzados, etcétera, etcétera, esto va a generar negocio. Con lo cual, imaginemos que un país de Asia Central no quiere cumplir con lo que le dice la ONU porque ve que ahí hay capacidad de desarrollo de negocio, cosa que es legítima, faltaría más, pero esto tiene derivadas en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, la gobernanza global yo la veo, la verdad es que en una situación bastante débil, y la prueba lo tenemos con Glasgow el otro día, los acuerdos de París, que todos son muchas palabras, pero muy poco de capacidad real de incidencia. Roger Montañola, uno de los autores de 10 retos tecnológicos, sociales y políticos, una visión regulatoria de Llorente y Cuenca, acaba de editar. Gracias por traernos estos puntos, estas claves. Buen día y buen negocio, Roger. Un placer, muchísimas gracias. Buen día.